Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas donde analizamos los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. Antes de comenzar, les quería comentar que desde Paleo Record estamos ayudando a un perrito llamado Toby que fue abandonado hace poco y que sufre de anaplasmosis. Si deseas darle una oportunidad a este perrito, ingresa a nuestro canal en YouTube y en los posts encontrarás el banner con toda la información. Les agradecemos mucho su colaboración. Ahora sí, comenzamos. En el episodio de hoy tenemos más simios letales, resiliencia planetaria y liberen al Kraken. Allá vamos. La semana pasada terminamos nuestro episodio con una noticia referente a la guerra civil chimpancé que se está gestando en Uganda. Hoy comenzamos con una noticia similar, pero que involucra a otro de nuestros parientes cercanos en el árbol de la vida, los bonobos. Incidente letal durante un encuentro intergrupal de bonobos. Este reporte fue realizado para la revista Scientific Reports por Miguel Gareta García y colaboradores. Primero, ¿qué son los bonobos? Pues los bonobos son una especie de chimpancés que se caracterizan por tener una contextura más liviana que los chimpancés comunes. También son conocidos por resolver disputas de una forma muy particular. Mientras que los chimpancés comunes optan por la guerra, los bonobos tienden a tomarse la frase «haz el amor y no la guerra» muy en serio. Por eso a veces los llaman los simios hippies. El origen de los bonobos se da hace entre 1 y 2 millones de años, cuando su linaje se separó del de los chimpancés comunes. Esta separación ocurrió debido a la formación del río Congo, el cual actuó como una barrera natural que aisló a ambas especies. Del lado norte quedarían los chimpancés, los cuales tendrían que competir con los gorilas para sobrevivir, mientras que del lado sur quedarían los bonobos, que no necesitan competir con nadie. Sin embargo, cabe recalcar que estas diferencias no son absolutas, y eso lo demuestra el presente estudio. Estas observaciones se dieron entre los días 6 y 9 de agosto del 2024 en la reserva de bonobos Kokolopori, que queda en la República Democrática del Congo. Durante este encuentro, el grupo Kokoalongo atacó a Rose, una hembra de bajo estatus del grupo rival, y le arrebataron a su cría, la pequeña Ruil. La cría terminó muriendo al día siguiente. Y aquí es donde la historia deja de ser triste para convertirse en un verdadero misterio psicológico, porque este evento es rarísimo por donde se le mire. Para empezar, los atacantes no fueron machos agresivos. Fue una coalición liderada casi enteramente por hembras. Lo más perturbador es que no eliminaron a la cría de inmediato. De hecho, las hembras del grupo rival exhibieron una conducta casi maternal, llevándola cargada como si la hubieran secuestrado para adoptarla. El único que se mostró agresivo con la pequeña fue el único macho del grupo. Por su parte, Rose, la madre, salió del ataque con algunas lesiones, pero nunca intentó recuperar a su cría. No demostró señales de estrés, simplemente la dejó ir. Cuando la pequeña Ruil finalmente falleció, el misterio se profundizó. Sus captores cargaron su cuerpo durante 2 días más, y cuando los investigadores por fin recuperaron el cuerpo, no tenía ni una sola lesión visible. Nadie sabe exactamente de qué murió. Este evento resulta ser el primer caso confirmado de mortalidad infantil posterior a un ataque dirigido de un grupo de bonobos a otro. A veces la naturaleza puede tener un lado verdaderamente oscuro. Regresamos ahora a un destino muy recurrente de nuestro podcast, Brasil. Jung Gys Kiefelbein y colaboradores reportan para la revista de la Royal Society un nuevo rincosaurio hiperodapedontino de un sitio dominado por sinodontes del Triásico tardío del sur de Brasil. Vamos por partes. Los rincosaurios fueron un grupo de reptiles muy cercano a los cocodrilos y a los dinosaurios que surgieron durante el Triásico temprano.
Estos animales se caracterizaron por poseer un aparato masticador muy especializado, que consistía en hileras de dientes en forma de hoja que se complementaban con un pico no dentado al frente de la boca. Estas adaptaciones los convirtieron en herbívoros muy eficientes que lograron una distribución casi global en la Pangea para el final del Triásico, lo cual a su vez los convirtió en un consumidor primario de gran importancia en varios ecosistemas terrestres. En la actualidad, su registro fósil abarca 11 países, donde llegan a conformar hasta el 90% de la totalidad de fósiles de vertebrados en una gran cantidad de sitios fosilíferos del Triásico. En Brasil, estos sitios tan especiales son llamados zonas de ensamblaje de Hiperodapedon, pues se caracterizan por tener al rincosaurio Hiperodapedon o a algunos de sus parientes cercanos como sus vertebrados más abundantes. Uno de estos sitios es Bacia do Agudo. Este sitio data de los últimos años del Triásico y es muy particular porque, a pesar de poseer zonas de Hiperodapedon, también posee zonas con una gran abundancia de fósiles de sinodontes, otro grupo de vertebrados muy abundantes durante el Triásico. Es en este sitio del sur de Brasil, en la cuenca del Paraná, que se encuentra este nuevo fósil bautizado Isodapedon barcialis. Su nombre viene del griego isos, que significa igual, debido a su característica más icónica, la simetría de sus maxilas, y barcialis viene del nombre del sitio Bacia do Agudo. Lo interesante de este fósil recae en que es muy diferente de otros hiperodapedontinos del mismo tiempo y lugar. Estas diferencias probablemente son el resultado de una adaptación a un evento climático importante conocido como el evento pluvial carniense. Este evento consiste básicamente en un periodo de 1 a 2 millones de años de intensas lluvias continuas a lo largo de Pangea, lo cual, si bien generó muchas extinciones, también trajo consigo la aparición de grupos como los antepasados de los lagartos y serpientes actuales, los antepasados de los mamíferos y hasta los primeros dinosaurios. Todo indica que Isodapedon barcialis no quiso quedarse atrás y que se puso en marcha para alcanzar a todos estos grupos que comenzaban a florecer al final del primer periodo de la era de los reptiles. Hay veces en que todo el futuro depende de lo que pase durante el transcurso de un solo día. Esta afirmación es especialmente cierta para el evento de extinción de finales del Cretácico. Sin embargo, si bien los eventos de extinción pueden ser extremadamente rápidos, las recuperaciones también pueden tener una velocidad impactante. Christopher Lowry y colaboradores proponen para la revista Geology que nuevas especies evolucionaron apenas unos miles de años después del impacto de Chicxulub. Comencemos con algo de contexto. Luego del impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios, la Tierra entró en un periodo invernal de aproximadamente 10 años causado por el polvo, los gases y el material particulado lanzado a la atmósfera. Sin embargo, existe evidencia de que apenas unos años después del impacto, especies sobrevivientes volvieron a colonizar el área del cráter submarino. Es entonces que se sabe que la recuperación del ambiente marino fue rápida posterior al impacto. Pero, ¿qué tan rápido? Esa es la respuesta que buscan los autores de este paper. Para esta tarea, midieron un tipo de helio especial conocido como helio 3, que suele venir del espacio y que suele depositarse en el fondo del mar a una velocidad ya conocida. Este fue medido en el sedimento marino de 6 sitios alrededor del mundo que preservan rocas del momento del impacto e inmediatamente después. Al correlacionar estos datos con la información de las especies de zooplancton que aparecen después del impacto, lograron reconstruir una increíble historia de resiliencia planetaria. Luego del impacto del asteroide, no solo murieron los dinosaurios, sino que también murió el zooplancton marino. Al morir, la nieve marina, compuesta por los cuerpos de estos microorganismos, prácticamente dejó de precipitarse en el fondo del mar.
Bastante helio 3 se acumuló en el fondo del mar después del impacto porque, al no haber plancton, no había nieve marina que lo diluyera. Pero entre 3.500 y 11.000 años después del impacto, este helio 3 disminuye su concentración, lo cual indica que el zooplancton y, específicamente, los foraminíferos retornaron a los mares y con ellos volvió la nieve marina para diluir el helio 3. Este periodo de aproximadamente 7.000 años es conocido como la zona P0 y se caracteriza por la aparición de hasta 10 nuevas especies de foraminíferos. Si consideramos que antes se creía que la aparición de nuevas especies en general tomaba un promedio de 2 millones de años y como mínimo 600.000 años, esta nueva evidencia disminuye ese tiempo de recuperación prácticamente unas 100 veces. Con este paper podemos decir que la vida y los foraminíferos encontraron la manera. ¿Cómo lidiamos con los eventos catastróficos? A lo largo de la historia, los humanos hemos erigido monumentos de todo tipo para conmemorar eventos que han marcado un antes y un después en la historia de nuestras sociedades. Es por eso que nuestra siguiente noticia habla acerca de uno de estos monumentos. Lars Gustafsson redactó para la revista European Journal of Archaeology el artículo titulado El túmulo Løgnhaugen de la Edad de Hierro tardía de Noruega, una respuesta ritual a la crisis del siglo VI. Løgnhaugen es el túmulo prehistórico más grande que se encuentra en la península escandinava, al norte de Europa. Durante mucho tiempo se pensó que era un montículo funerario dedicado a alguna figura de la élite social de la Edad del Hierro, pero la ausencia de restos mortales comenzó a contradecir esta interpretación. Este sitio fue construido alrededor del año 550 de nuestra era, a solo 40 kilómetros al norte de lo que algún día sería la ciudad de Oslo. Tiene una medida de 13 metros de alto y 95 metros de diámetro, por lo que es muy notorio en el paisaje de alrededor. En su interior se encontraron casi 25.000 troncos y ramas que sirvieron para suspender el montículo como si de una tienda de campaña se tratara. Es gracias a estos restos de madera que se logró datar el lugar. Utilizando tecnología LiDAR, un sistema de visualización que utiliza un láser para medir distancias con alta precisión y crear modelos 3D del terreno, y que ya se ha utilizado para encontrar estructuras humanas en la selva amazónica y mesoamericana, fue que lograron detectar pistas acerca del verdadero origen de este sitio. En la parte suroeste del sitio se encontró una anomalía del terreno de 3.800 metros de largo hasta 20 metros de ancho, pero solo 40 centímetros de altura. Esta anomalía representa una cicatriz en el terreno que se alinea perfectamente con un deslizamiento de tierra previamente mapeado por el Servicio Geológico de Noruega. En específico, este vendría a ser uno de los deslizamientos de tierra más grandes registrados para esta región, y el sitio de Løgnhaugen fue construido exactamente encima. Este deslizamiento de tierra coincide con un fenómeno climático ocurrido alrededor del año 536 de nuestra era, conocido como el Dust Veil, o el velo de polvo, el cual se caracterizó por una disminución de la temperatura global, muy probablemente causado por una o varias erupciones volcánicas tropicales. Teniendo en cuenta este contexto, la narrativa de una tumba para la élite de Løgnhaugen se debilita, y se abre la posibilidad de una historia aún más interesante. Todo lo que se puede lograr cuando se tiene el panorama completo. La última exposición que hice en mi colegio, y también la más épica, fue acerca del evasivo calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni y de su posible conexión con el monstruo marino llamado Kraken. 10 años después, vuelvo a tocar el tema de un cefalópodo gigante, pero esta vez se trata de un pulpo gigante. Shin Ikegami y colaboradores afirman que los primeros pulpos fueron depredadores apex gigantescos de los mares del Cretácico, para la revista Science. Los pulpos, tal y como los conocemos, aparecieron a finales del periodo Triásico, que es cuando sus antepasados finalmente perdieron la conchilla
que caracteriza al resto de los moluscos y comenzaron su propio camino como organismos de cuerpos blandos, sin restricciones para perfeccionar el nado, la agudeza visual y la inteligencia. La evolución de los pulpos fue un evento muy particular en la historia de los invertebrados marinos, pues estas adaptaciones les permitieron alcanzar lugares altos en la cadena alimenticia, lugares que tradicionalmente les han pertenecido a los vertebrados durante los últimos 370 millones de años. Lamentablemente, debido a sus cuerpos blandos, la mayoría de restos fósiles que tenemos de los pulpos se restringen a sus picos, pues son estas las únicas estructuras realmente duras en el cuerpo del animal. En especímenes más primitivos puede encontrarse el gladi, un remanente de la conchilla que pasó a ser interna durante la evolución. En este paper, los autores revisaron 15 fósiles de mandíbulas de pulpos y de sus antepasados que previamente habían sido encontrados en sedimentos del Cretácico de Japón y de la isla de Vancouver. Aparte, se encontraron 12 mandíbulas de pulpos con aletas de rocas cretácicas de Japón utilizando la técnica de minado digital de fósiles, una técnica basada en IA y en tomografía digital. Se reportaron 2 especies del mismo género, Nanaimoteutis yeletsky, que vivió hace entre 100 y 72 millones de años, y Nanaimoteutis hagarty, que vivió hace entre 86 y 72 millones de años. Este género pertenece al suborden Cirrata, es decir, a los pulpos con aletas, que se caracterizan por tener 2 aletas que les salen de lo que típicamente se considera su cabeza, muy similar a las aletas de los calamares. También se lograron estimar los tamaños aproximados de estos animales. El Nanaimoteutis yeletsky llegó a medir 2.8 a 7.7 metros de longitud, mientras que el Nanaimoteutis hagarty pudo alcanzar desde 6.6 metros hasta 18.6 o incluso 19 metros de longitud. Más grande que el calamar gigante e inclusive que el famoso Mosasaurus de Hoffman. Esto convierte a Nanaimoteutis hagarty en el organismo más grande conocido de los mares del Cretácico. Los patrones de desgaste en el pico de estos animales indican que eran durófagos, es decir, se alimentaban de animales de cuerpos duros como moluscos con conchilla, peces y hasta otros vertebrados más grandes. Sin embargo, quiero recalcar que no existe evidencia alguna de que este animal haya sido el origen del mito del Kraken. Ese título se le sigue atribuyendo a los calamares gigantes y colosales de la actualidad. Aún así me pregunto cuál habría sido la reacción de los vikingos si hubieran visto una criatura como este enorme pulpo con vida. Y hasta aquí la ronda de noticias de esta semana. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. No olviden de que pueden apoyar a Toby a través del yape que está en la publicación de YouTube. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record. Hasta el próximo martes.